Hola, buenas tardes chicos. Tengo en mis manos una revista, ¿no? La revista, por acá está el título. Esta revista se llama Sugoi. Fue una revista que apareció más o menos en los años 90, antes de que ustedes nacieran, y salió con el motivo pues de entretener a aquel grupo de personas que buscaba información sobre dibujos animados japoneses, lo que hoy conocemos como anime. Es decir, a todos aquellos chicos y grandes que eran en cierta manera fanáticos de este tipo de animación y no había dónde ubicar la información ya que no había internet. Un grupo de personas pues se dedicó a publicar, a editar y publicar información y sacarla de una manera periódica, creo que salía de manera quincenal o semanal, y así comenzaron a salir varios números con diferentes artículos sobre series animadas que eran transmitidas solamente en reuniones, ¿no? En grupos. Es así como nació el grupo Sugoi saliendo de esta revista. ¿Y a qué viene el tema? Pues resulta que la clase anterior, ahora dejaré por aquí mi revistita, la clase anterior habíamos estado hablando sobre el posmodernismo, una etapa intermedia, un periodo de transición entre lo que había sido el modernismo y lo que iba o estaba por llegar, que era una literatura a la cual nosotros llamaremos la vanguardia, que es la literatura actual en la cual nos encontramos hoy en día. Pues bien, a este periodo de transición se le llamó posmodernismo. En la clase pasada habíamos visto una parte del modernismo dedicada a un poeta, el poeta conocido como el poeta niño, José María Eguren, ubicado dentro de un grupo denominado simbolista. Había también otro grupo. A este otro grupo se les llamaron el grupo Colónida. Pues bien, el grupo Colónida fue un movimiento de carácter literario que surgió aquí en nuestro país aproximadamente entre los años 1915 y 1916, es decir, duró un solo año y nace porque en aquella época el escritor considerado dentro del grupo postmodernista, Abraham Valdelomar, había también fundado una revista, no como esta que tengo acá, que habla sobre anime, en esa época no había anime, pero sí sobre algo que llamaba la atención en ese entonces, una revista de literatura, una revista para publicar obras de escritores amateurs, es decir, escritores que tenían la necesidad de publicar y no había dónde hacerlo. Y no solo eso, sino que estos escritores tenían la característica de la mayoría ser escritores de provincia. Es decir, se estaba abriendo el campo a los escritores provincianos. Entonces nace primero Colónida como una revista fundada por Valdelomar y luego esta revista se vuelve un grupo. Es como esto, haciendo otra vez la comparación. Nace la revista Sugoi y luego apareció el grupo Sugoi donde ya organizaba reuniones, presentaba maratones de animación, vendían cosas dedicadas al anime, comenzaron a aparecer los que conocen o están enteraditos del tema, los famosos cosplayers que se disfrazan, ¿ya? Fiestas con temática, y así sucedió prácticamente también con el grupo Colónida. Comenzaron a juntarse personas que les gustaba la literatura y todos rodeados por su líder. El líder obviamente iba a ser el fundador de la revista, Abraham Valdelomar. Todos tenían un punto de concentración. Se reunían en un lugar muy céntrico ubicado en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima. En el centro de Lima existía un club llamado el Palais Concert. El Palais Concert era el centro de reunión para todos estos chicos que le gustaban la literatura, que se reunían y debatían sobre temas de literatura y también sobre temas de política. Ellos tenían la característica principal de que iban en contra de las normas académicas, ¿ah? Es decir, que no estaban de acuerdo a conseguir una estructura rígida, sino que más bien ellos buscaban la libertad, la renovación en los temas y sobre todo en los estilos.
Se juntaban allí en un foco de reunión, el Palais Concert, y de allí van a hacer una famosa frase dicha por Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar era conocido como el dandy, porque se vestía de una manera muy elegante, y él, que ya había obtenido fama desde que retornó de Europa y era considerado el mejor escritor en narrativa, sobre todo, aparte de los cuentos. Y él pues estaba rodeado de todo un grupo de escritores talentosos, entre ellos también se encontraba pues nuestro querido poeta José María Eguren. Pues bien, Abraham Valdelomar había impuesto la frase donde decía que Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, decía Abraham Valdelomar, dando a entender pues que él era lo máximo. Y era pues su actitud arrogante lo que molestaba a los escritores, digamos, más academicistas, ya que esos escritores que estaban ahí más rígidos y que le tenían cierta antipatía a este escritor, sobre todo por haber sido un escritor provinciano y que había llegado aquí a Lima, a la capital, para triunfar. Bien, entonces, Abraham Valdelomar, el fundador de la revista Amauta, perdón, de la revista Colónida, y líder, y líder también del grupo Colónida, nace en el año de 1818 y fallece en el año de 1919. Saquen ustedes su cuenta y verán que murió muy jovencito. Él nace en Pisco, vive ahí en el puerto de Pisco, sobre todo en la caleta de San Andrés, que era una caleta de pescadores. Ahí vive gran parte de su niñez, pero luego se traslada aquí a Lima, donde va a estudiar en un colegio que hasta el día de hoy existe y que está ubicado en el centro de Lima. El colegio es Nuestra Señora de Guadalupe. Postula a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresa pues a la Facultad de Letras, pero no culmina sus estudios y se dedica de lleno a lo que es la política. Debido a los conocidos que tuvo en este campo, él va a obtener cargos de embajador en Europa, va a viajar allá y se va a conocer pues con los escritores europeos. Y es allá donde él en cierta manera va a tomar características de estos escritores a los que a quienes le van a servir a él como modelo. Por ejemplo, Oscar Wilde, a quien prácticamente él va a admirar e imitar, tanto en la forma de escribir como el de vestir. Se dedica de lleno entonces al periodismo, publica muchos artículos y empieza a publicar también sus cuentos, paralelamente a su vida política. Es aquí a su retorno cuando él conoce a un joven César Vallejo, y él busca en cierta manera impulsar la carrera literaria de Vallejo, prometiéndole escribir la presentación para el poemario que Vallejo traía pues ya más o menos en mente. Vallejo había sido rechazado por los escritores y por los críticos literarios de su época, como lo fue el hijo de Ricardo Palma, el escritor modernista Clemente Palma. En una clase habíamos hablado de Clemente Palma y sus obras, ¿no? La última rubia, por ejemplo, fue uno de sus cuentos que él había creado dentro de toda una colección titulada Cuentos Malévolos. Pues bien, aquí Valdelomar le quiere tender la mano a Vallejo, pero sus actividades políticas hacen que en cierta manera posponga digamos, la escritura de un prólogo, es decir, la presentación del poemario para Vallejo, y él hace un viaje Valdelomar a Ayacucho para dar una serie de conferencias. Lamentablemente, en Ayacucho tiene un accidente, se cae de unas escaleras, el golpe fue tan terrible que le fracturó la espalda, estuvo en cama varios días y finalmente falleció. Fallece a temprana edad, truncándose su carrera literaria. Valdelomar va a ser conocido no solo como el dandy, sino que también él mismo se bautizó como el Conde de Lemos, seudónimo que utilizaba para la publicación de sus obras. Bien, las características que envuelven todas las obras de Valdelomar. En primer lugar, tenemos que él va a ser considerado el primer cuentista criollo. Y el término criollo hace referencia pues a que él, por ser provinciano, va a introducir temáticas justamente de las costumbres de su tierra, las costumbres provincianas. Por ejemplo, en su cuento El Caballero Carmelo nos va a presentar cómo era la celebración de las fiestas patrias allá en el pueblo, en la caleta de San Andrés en Pisco.
Él describe un tono bastante intimista. Ya esto lo he explicado en otras oportunidades, que se refiere al hecho de, es como que si alguien se sentara a tu lado y te contara parte de su vida con un tono bastante familiar. Pero no solo era intimista, sino también nostálgico. La nostalgia es una pena al recordar el pasado, y es decir, que él recordaba su pasado con cierta tristeza. Va a ser también de carácter autobiográfico, ya que los cuentos de Valdelomar van a tener siempre escenarios marinos que fueron partes de sus vivencias y sobre todo extractos de su vida infantil. Los temas que va a trabajar Valdelomar son el tema del hogar, su infancia y sobre todo el paisaje provinciano. Valdelomar fue muy versátil al momento de escribir, así que vamos a hacer una división de sus obras. En cuentos tenemos El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, El hipocampo de oro, algunas de ellas, porque no significa que sean las únicas. Escribió muchos cuentos, tanto que incluso tiene un libro de colección titulado Cuentos chinos también. En novelas tenemos La ciudad muerta, La ciudad de los tísicos y La mariscala. Dentro de su grupo de cuentos, cabe destacar que tenemos sus cuentos llamados nativistas o criollos, como es El Caballero Carmelo y El vuelo de los cóndores, donde nos refleja parte de su infancia situadas, pues, como ya lo dije, a orillas del mar, en el pueblo, en la caleta de pescadores de San Andrés. El Caballero Carmelo tiene como, digamos, tema central la historia de un gallo. Caballero Carmelo es el nombre de un gallo. Y justo en la parte superior ustedes tienen la imagen de Valdelomar dibujado al lado de su Caballero Carmelo, su gallito. En el vuelo de los cóndores también se nos presenta la imagen de Valdelomar infantil, pero aquí digamos que la temática gira en torno a la llegada de un circo que llega por primera vez al pueblo de la Caleta de San Andrés y de cómo se pone esa gente, cómo se emociona al ver pues por primera vez una función circense. Y el vuelo de los cóndores toma el nombre porque dentro de la historia, en los grupos de artistas que se presentaban, había una pequeña niña bautizada como Miss Orquídea, que se encargaba de saltar de un columpio hacia otro, ¿ya? Es decir, una especie de salto mortal para agarrarse del otro columpio. A este acto se le llamaba el vuelo de los cóndores. En el hipocampo de oro se nos presenta aquí ya una serie de cuentos y relatos de carácter fantástico. Es decir, que aquí Valdelomar va a incursionar también en los cuentos ya no solo criollistas o nativistas, sino también en una literatura de tipo fantástica. Lo digo fantástica porque nos presenta situaciones en las cuales hay sucesos que no tienen explicación. Por ejemplo, en el Hipocampo de Oro nuevamente hace uso del paisaje marino, algo que Valdelomar conocía muy bien, pero aquí se nos presenta como personaje a una extraña mujer, una mujer que recibe tan solo un nombre, se la conoce como Doña Glicina. El término doña nos hace pensar a nosotros de que es una persona mayor, pero no. Doña Glicina es joven, solo que el término doña es una especie de término de respeto. Se nos presenta aquí a Doña Glicina como una mujer solitaria que vive en una cabañita cerca al mar, que tiene como especie de mascota a una tortuga, que todos los días la tortuga al despertar empieza a bostezar y a lagrimearle porque está cerca al mar y la tortuga extraña el mar, quiere volver al mar, pero la tortuga cuando dice ahora sí voy a caminar para el mar, le da flojera y nuevamente se queda y nunca se va. Nos hace una descripción entonces inicial Valdelomar de dónde vive Doña Glicina, qué elementos componen su entorno, como es esta tortuga que todos los días ansía su libertad, una vieja palmera que está ahí al costado de su casa, cuyas hojas asemejan como si fuera el cabello despeinado de una bruja ondeada por la brisa marina, y sobre todo el apodo que tiene Doña Glicina. Doña Glicina es conocida allí en ese pueblo de pescadores como la viuda. Y no es que se le haya muerto el marido. Lo que sucedió fue que hace muchos años atrás, 3 años para ser exactos, entre la bruma marina, es decir, la niebla que se forma en el mar, apareció un extraño barco, un galeón antiguo parecido a esos barcos que se utilizaron en la época del descubrimiento de América. Apareció entre la neblina del mar un barco gigantesco, se detuvo y este barco solo tenía un solo tripulante. Bajó un apuesto hombre vestido como caballero antiguo,
Se fue directo a la casa de doña Glicina, los dos se miraron, sin decir nada, se amaron tan solo una noche, y al día siguiente ese hombre como llegó, se fue, se marchó, y desde entonces doña Glicina fue conocida como la viuda. No solo eso, sino que doña Glicina era estéril, no podía tener hijos. Así que habían pasado ya 3 años, 3 meses y 3 noches desde que ese caballero se había ido. Así que doña Glicina comenzó a caminar por la orilla del mar. Mientras iba caminando, se iba encontrando con una serie de pescadores que le preguntaban, o mejor dicho, le decían que ya no avance, porque ya estaba por caer el sol y aparecería el hipocampo de oro, una criatura mágica, muy misteriosa, y que le iba a hacer una serie de extraños pedidos. Doña Glicina a cada uno le iba preguntando, ¿no? ¿Cómo se iba a dar cuenta ella de que el hipocampo iba a aparecer? El primer pescador le dijo, ¿no? Cuando vea usted en el mar una estela, es decir, una marca fosforescente sobre él, significa que el hipocampo está cerca. Así que usted debe alejarse porque el hipocampo le va a pedir sus ojos. Ya no siga caminando. Pero doña Glicina continúa su camino. Cuando se encuentra con el siguiente pescador, este pescador le indica que si el hipocampo la ve, le va a pedir su sangre para llenar una copa que él siempre lleva. Y que ella se va a dar cuenta de que el hipocampo estará cerca porque oirá un silbido a lo lejos de las olas. Doña Glicina sigue avanzando y cuando se encuentra con el tercer pescador, este pescador le dice que el hipocampo le va a pedir una flor de un árbol de durazno y que no solamente le va a pedir esa flor, sino que también le va, prácticamente se la va a llevar, la va a matar. Y que para que se dé cuenta de que el hipocampo está cerca, ¿ya? Le dice pues de que verá un pez saltando entre las olas. Doña Glicina, después de escuchar esto, sigue caminando hasta que llega a una especie de ensenada. Una ensenada es una especie de playita media redondeada y se sienta allí a esperar a que caiga la noche. Cuando la noche ha caído, ella ve esa estela fosforescente ahí en el mar. Luego ve cómo las olas se levantan, salta un pez, empieza a brincar y de entre las olas espumosas aparece un gigantesco hipocampo. Para los que no saben qué es un hipocampo es un caballo de mar. Y los caballos de mar son chiquititos, diminutos, pero este era mucho más grande que un ser humano y lo más fascinante era que tenía el cuerpo lleno de perlas, ¿ya? Tenía unas aletas doradas, un lomo plateado, y el hipocampo emerge en un silbido, y se estaba cumpliendo entonces las tres cosas que le había informado. Pero doña Glicina se sorprende porque cuando aparece el hipocampo está llorando. Y ella le pregunta cuál es su desdicha. Y el hipocampo le cuenta que a pesar de que él es el rey de los mares, le dice, ¿no? En el fondo marino, tengo un hermoso palacio vestido de corales y alfombras llenas de perlas. Le dice, soy la criatura más desdichada, le dice, porque este hermoso cuerpo lleno de perlas y estos ojos preciosos que tengo me duran solamente 28 días. Le dice, cada 28 días debo renovar mis ojos. Para mantener la hermosura de mi cuerpo, debo renovar mi sangre, beber sangre en esta copa que tengo aquí, sangre nueva y para tener el conocimiento y poder gobernar sobre todos los demás seres marinos, necesito la flor de durazno. Sin estas cosas, yo no soy nada, le dice, sería cualquier hipocampo común y corriente y no, nadie me respetaría. Y entonces doña Glicina, al escuchar esto, le dice, ¿no? Hace mucho tiempo yo conocí a un caballero, le dice ella, ¿no? Yo conocí a un caballero y después de haber estado conmigo en la mañana, cuando antes de marcharse, me dijo, en 3 años, 3 meses y 3 noches, nacerá el fruto de nuestro amor. Y yo por eso he venido aquí. He venido a buscar el fruto de nuestro amor porque me dijo que caminara por este lado y nacería ese fruto, porque yo soy una mujer estéril. Entonces el hipocampo se queda pensando, ¿ya? Y le dice, ¿no? A doña Glicina si estaría dispuesta a entregarle las cosas que él necesita. Y ella le dice que sí, pero a cambio ella quiere un hijo. Y el hipocampo acepta, le dice, yo te daría todo, hasta mi reino si deseas, pero si quieres un hijo, entonces eso tendrás.
Pero algo te advierto, le dijo el hipocampo. Una vez que me entregues tus ojos y llenes la copa con tu sangre y me entregues la flor de durazno, tú morirás, pero tu hijo nacerá. ¿Estás de acuerdo con eso? Y doña Glicina acepta, porque ella lo que más quería era ser mamá. Entonces el hipocampo le dice, bueno, no hay tiempo que perder, porque una vez que amanezca y vuelva a caer la noche, yo perderé estos ojos que tengo. Y mira que ojos he tenido de muchos colores, los he tenido azules, verdes, amarillos, de todos, ¿ya? A propósito, ¿qué color de ojos tienes tú? Le dice. Negros, le dice. Ah, muy bien. Sí, también los he tenido negros, pero no me importa. Necesito tus ojos, tu sangre y la flor. ¿Dónde encuentro la flor? Le dice doña Glicina. Bueno, vas a seguir ese camino, le dice el hipocampo. Vas a seguir derechito, vas a llegar a un bosque, encontrarás un río. Atraviesa ese río. Cuando estés a la mitad, surgirá un remolino. Tú no tengas miedo. Continúa y solamente tienes que decir las siguientes palabras. Mis ojos, mi sangre y la flor son para el hipocampo de oro. Y llegarás al otro extremo. Doña Glicina obedece, pero las vueltas en el río fueron tan violentas que cuando logra salir, está pues con las uñas de las manos y los pies levantadas, se ha golpeado contra tantas rocas que se ha descarnado prácticamente las uñas, así que le duele al caminar y se recuesta debajo de un árbol. De pronto se desprenden tres pétalos y escucha una voz que le dice, ¿quién eres? ¿Qué deseas? Y ella, cansada, jadeando, le dice, vengo por la flor de durazno, es para el hipocampo de oro. Y entonces el árbol le dice, no, mi flor hermosa no te la puedo dar, pero si es para el hipocampo, entonces debería hacerlo, porque ya antes un antepasado de ese hipocampo fue mi amigo y me convirtió en lo que hoy soy, este árbol, y por lo tanto tengo vida eterna. Llévate la flor. Le entrega la flor y doña Glicina regresa, mientras que el árbol de durazno se queda llorando. Cuando ella llega donde el hipocampo la apresura, le dice, ya, rápido, acércate de una vez, dame la flor. Le da la flor y el hipocampo se la pone pues cerca a su corazón. Dice, perfecto, ya tengo la sabiduría. Ahora, toma esta copa y llénala con tu sangre. Doña Glicina se hace un corte en el pecho y la sangre comienza a resumir hasta que llena la copa. Y el hipocampo con sus dos aletas coge la copa y la bebe. Y luego le dice, tus ojos, dame tus ojos. Y doña Glicina, sin decir nada, con sus propias manos ya sin uñas, se empieza a presionar los ojos y se los termina por arrancar. Y se los entrega al hipocampo, quien ya tiene las cuencas vacías. Recibe en sus aletas los ojos y se los coloca y ahora puede ver. Doña Glicina está sin vista, está con el pecho lleno de sangre. Y el hipocampo le dice, bien, has cumplido con tu trato. Y doña Glicina le dice, ¿y mi hijo? Llévate el tallo de la flor y mañana nacerá tu hijo. Ah, y si gustas, puedo darle todas las virtudes que tú desees. Elige la que quieras, que yo le daré doble virtud. Dime, ¿qué es lo que desees que le dé doble a tu hijo? Amor, le dice doña Glicina. Quiero doble amor para él. Está bien, le dice el hipocampo, que así sea. Doña Glicina le agradece al hipocampo, pero el hipocampo ya no le escucha. El hipocampo se ha zambullido al mar y ha regresado otra vez a su reino. Es así como termina la historia de El hipocampo de oro. Nos deja con bastantes dudas para interpretar, para analizarlas así, desmenuzarla y determinar de dónde salió, quién era, cómo es que aquel caballero pudo saber esta historia del hipocampo y asegurarle a doña Glicina que después de de 3 años, 3 meses y 3 noches nacería el fruto de su amor si ella era estéril. ¿O es que el hipocampo era aquel caballero y ya estaba buscando sus futuras víctimas, puesto que cada 28 días el hipocampo tenía que cambiar de ojos? Posiblemente. Nos deja ahí para muchas deducciones. Tenemos también novelas como La ciudad muerta, La ciudad de los tísicos y La mariscala. Dentro del grupo de obras también se dedicó al teatro, la poesía y el ensayo. Ensayo es un tipo de análisis crítico con valor literario, donde escribe pues la psicología del gallinazo y Belmonte el trágico. En su teatro tenemos Verdolaga y sus poemas,
Ya entramos a poesía. Tristitia y el hermano ausente en la cena pascual. Como ven, fue un escritor muy versátil que lamentablemente se truncó su carrera literaria por su temprana muerte. Tenemos aquí el poema Tristitia de Abraham Valdelomar, donde vamos a encontrar el tono pues melancólico, nostálgico y por momentos solitario. Vamos a hacer la lectura. Tristitia. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota triste de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijere, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Bien, ese fue entonces el poema Tristitia, como ustedes pueden reconocer en la lectura. Hay momentos en que se basa un poco de la emoción de recordar la infancia a la nostalgia, a sentir, al decirnos, al recordarnos que su infancia que fue dulce, es decir, tuvo momentos encantadores, serena, es decir, una infancia tranquila, pero que esta, digamos, alegría y tranquilidad también estuvo envuelta de tristeza y soledad. Nos describe el lugar donde vivió, la paz, es decir, la tranquilidad de una aldea lejana que era un puerto de pescadores. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque nos habla de las olas, el manso rumor con que muere una ola, es decir, estamos hablando de un lugar marino, y el tañer doloroso, es decir, el sonido de la campana de una iglesia, y ese sonido le producía dolor a él. ¿Por qué? Porque en cierta manera lo hacía sentir mucho más solo. Luego nos sigue hablando del mar, cuando dice, dábame el mar la nota de su melancolía. Melancolía es tristeza. Entonces nos pone que el sonido del mar le producía más tristeza aún. El cielo, la tranquilidad, tranquilidad porque era un cielo muy bonito. Los besos de mi madre, es decir, su mamá, con el momento que lo besaba, sí le producían una alegría indescriptible. Pero cuando el sol se ocultaba, nuevamente la tristeza venía a la vida de este muchachito. Luego nos habla qué sucedía el día siguiente. Otra vez un nuevo amanecer y nuevamente las olas como un susurro, como una melodía, una canción que lo despertaban y lo animaban nuevamente a hacer su vida. Luego el soplo denso, dice perfumado del mar, se refiere a esa brisa marina que nos contagia cuando vamos a la playa y sentimos el olor del mar, ¿no? Y luego él habla, ¿no? De que ese soplo denso, dice, y lo que él me dijere, es decir, lo que el soplo del mar, ¿ya? Se impregnaba en su mente, todavía, en su mente de niño, todavía en la actualidad que él ya era adulto, dice, todavía en mi alma persiste, dice. Y acá nos suelta algo que parece que es lo que le marcó mucho la tristeza. Mi padre era callado, dándonos a entender que no había comunicación con el papá. Por más que había un entorno familiar y el papá estaba allí, el papá no hablaba con el muchacho. Por eso la tristeza de él. Mi padre era callado y mi madre era triste.
Imagínense estar en una casa donde el padre no habla y vemos a la madre con semblante deprimido. Y por lo tanto, él sentencia con el verso cuando dice, y la alegría nadie me la supo enseñar. Es decir, no conoció la alegría hasta el momento de la actualidad. ¿Podía reírse? Sí. Sentía de repente por momentos un poco de emoción, sí, pero no era una alegría, digamos, aprendida desde la infancia. Ya de repente la había adquirido de adulto, pero él necesitaba esa alegría de infancia para sentir que su momento de niño hubiera sido totalmente maravilloso. Y hasta el propio título, ¿no? Tristitia. Tristitia que nos denota pues tristeza. Con esto, con esta reflexión, con este poema de Abraham Valdelomar y su relato fantástico, su cuento fantástico El hipocampo de oro, estamos entonces terminando, jóvenes, con el tema de el posmodernismo. Posmodernismo 1, hemos visto con José María Eguren, y ahora posmodernismo 2, la segunda parte, con el escritor Abraham Valdelomar. Estaremos entonces viéndonos la próxima sesión y hasta la próxima.